Buenos días. Vamos a hablar hoy del ejercicio físico en personas que padecen asma bronquial. Y más concretamente, vamos a hablar del asma provocado o inducido por el ejercicio. El asma bronquial es una obstrucción de los bronquios que se manifiesta por dificultad para respirar, por jadeo, por tos y a veces, en los casos en que es más intenso, por la aparición de pitos que son perfectamente audibles por otra persona. Afecta a los dos pulmones y es una alteración que es reversible, bien sea de forma espontánea o a veces mediante medicación. Los bronquios son unas conducciones o tuberías que llevan el aire desde la boca y la nariz hasta todos los rincones de ambos pulmones. Los desencadenantes del asma pueden ser diversos. Pueden ser diferentes partículas a las que llamamos alergenos, como es la inhalación de diferentes pólenes y otras partículas suspendidas en el aire. También puede ser desencadenado un ataque de asma bronquial por una infección, por sustancias tóxicas que existan en el ambiente y que podamos respirar, por una emoción fuerte, por la hiperventilación, es decir, cuando ventilamos de forma forzada y de forma más elevada de lo habitual, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio. Y por último, simplemente el hecho de practicar ejercicio puede provocar una crisis de asma. El asma inducido o provocado por el ejercicio, sin necesidad de tener que respirar ninguna sustancia que sea la responsable de producirnos la crisis. En cuanto a la frecuencia de aparición del asma inducido por ejercicio, vemos en esta diapositiva que en los asmáticos entre el 75 y el 95% pueden producir asma inducido por ejercicio. Es decir, en esta proporción, la realización de un ejercicio podría desencadenar un ataque de asma. Pero es que en individuos que no son asmáticos, entre el 3 y el 11% de estas personas, al realizar un ejercicio, pueden sufrir también una crisis asmática. Aquí he traído también una serie de poblaciones con la diferente proporción de asma inducido por ejercicio. Y así, en niños que padecen una rinitis alérgica, el 40% sería capaz de desarrollarlo. En una población de niños de entre 13 y 14 años, el 11%. En atletas muy entrenados, y esto es muy interesante, entre el 2,8 y el 15% van a sufrir asma inducido por ejercicio. En corredoras, el 26%. Y en patinadores sobre hielo, hasta el 35% podrían sufrir una crisis de asma provocado por el ejercicio. ¿Y cuál sería en este caso el desencadenante de la crisis? Pues sería la realización de un ejercicio intenso con una duración de al menos entre 3 y 8 minutos. Se ha visto que la carrera continua es el ejercicio que con mayor frecuencia desencadena un ataque de asma. Aquí vemos otra vez, recordamos, la distribución de los bronquios llevando el aire a los pulmones. Y tenemos aquí a la izquierda lo que sería un bronquio normal con una luz de un determinado diámetro y a la derecha un bronquio asmático que, como vemos, se ha cerrado y tiene una luz mucho más estrecha. Por lo tanto, a través de ese bronquio entrará menos aire.
¿Cuáles son los signos y los síntomas de una crisis de asma inducido por el ejercicio? Pues son los mismos que en una crisis de asma normal y corriente. Dificultad para respirar, jadeo, tos, pitos. Y todo esto aparece de forma más común entre 5 minutos y 15 minutos después de haber finalizado el ejercicio. No obstante, hay veces que aparece durante el mismo ejercicio, pero lo más frecuente es que aparezca después del ejercicio. Incluso en algunos casos se han descrito algunas respuestas muy tardías horas después de haber finalizado. Bien, una vez que aparece la crisis de asma, es decir, una vez que el bronquio se cierra, podemos resolver esta situación o bien simplemente esperando y se resuelve de forma espontánea. Eso sucede algunas veces, no siempre, o bien mediante una inhalación, como vemos en la diapositiva de arriba a la izquierda, una inhalación de una sustancia broncodilatadora. Como vemos abajo, el bronquio volvería a dilatarse y el aire de esta manera puede volver a entrar. ¿Y por qué se produce esta crisis de asma en relación con el esfuerzo físico? Pues hay dos razones fundamentales. En primer lugar, porque el bronquio se enfría. Y esto sucede porque cuando empezamos a respirar por la boca, el mecanismo que hay en la nariz para calentar el aire ya no funciona, con lo cual el aire entra a la misma temperatura que hay en el exterior. Y por supuesto, también se puede enfriar porque la temperatura exterior sea muy fría, porque el aire que entra ya directamente es excesivamente frío. Y también se produce porque el bronquio pierde agua. ¿Y por qué pierde agua? Pues simplemente el aumento de la respiración que se produce durante el ejercicio hace que se elimine agua. Y por otro lado, también contribuye el hecho de que el aire ambiente sea un aire muy seco. Lógicamente, esto se tiene que dar en personas que están predispuestas. Hay otras personas que nunca van a desarrollar una crisis de asma, ni siquiera por estos factores desencadenantes. Es decir, hay mayor probabilidad de que se produzca una crisis de asma cuando el ambiente es frío y seco. Y hay una menor probabilidad cuando el ambiente es más húmedo y templado. También se ha visto que cuando se respira aire caliente y cargado de humedad, la crisis asmática mejora. Y el mecanismo, en definitiva, sería que por estos factores se produce una reacción excesiva del bronquio, porque en estas circunstancias se liberarían en el bronquio una serie de sustancias que harían que disminuyera el diámetro y, por lo tanto, el paso de aire a través de los bronquios. Repetimos la diapositiva anterior para ver cómo disminuye el diámetro bronquial. Se ha visto que la obstrucción que se produce durante el ejercicio cuando tiene lugar una crisis de asma inducida por él, que la obstrucción es mayor cuanto mayor es la intensidad del ejercicio. Este sería el elemento fundamental, aunque también hay otros, como la duración del ejercicio, de manera que a mayor duración, mayor obstrucción, a mayor ventilación, es decir, a mayor cantidad de aire que mueven los pulmones, mayor obstrucción, y también a mayor pérdida de calor por el bronquio, mayor obstrucción. ¿Cómo podemos reconocer la crisis? Pues hay atletas que llevan toda su vida haciendo deporte y sufren asma inducido por ejercicio, pero ni siquiera lo saben porque son crisis muy suaves que ellos no son capaces de percibir y que solo se podrían percibir mediante determinadas pruebas. Por lo tanto, ni siquiera se enteran. Pero hay otros que pueden
tener desde una ligera dificultad para respirar hasta una dificultad mayor por la aparición de jadeo. A veces simplemente se identifica por la aparición de una tos persistente, otras veces hay pitos y otras veces el individuo se pone azulado, cianótico. Los signos de gravedad, es decir, que nos harían pensar que la crisis es muy grave, serían la aparición de un gran agotamiento, la persistencia de la crisis en el tiempo y la disminución del nivel de conciencia. En estos casos es muy importante llamar directamente a urgencias para que se le pueda proporcionar un tratamiento médico adecuado lo antes posible. En cuanto al diagnóstico, se hace por los síntomas que hemos visto anteriormente y también se puede hacer mediante una prueba de esfuerzo midiendo los parámetros pulmonares antes del ejercicio y una vez que ha finalizado la prueba y viendo si hay una diferencia significativa entre los datos obtenidos antes de la prueba y los obtenidos después de la prueba. No siempre es fácil provocar una crisis de asma mediante una prueba de esfuerzo realizada en un recinto cerrado. Es decir, hay que valorar todos los datos en cada caso, tanto los síntomas como el resultado de la prueba de esfuerzo. En cuanto a la medicación, y sin entrar en detalles, porque ya eso sería un tema médico, en aquellos sujetos en los que los test de función pulmonar en reposo son normales, y cuando hablo de test de función pulmonar me refiero a la realización de una espirometría, esa prueba que casi todos hemos realizado alguna vez, que consiste en soplar a través de un tubo lo más fuerte que se pueda y después de haber llenado los pulmones al máximo, pues bien, cuando esa prueba es normal, simplemente es suficiente con la inhalación de una medicación que produce dilatación bronquial entre 15 y 20 minutos antes de comenzar el esfuerzo. Eso evitaría que apareciera la crisis una vez que comenzamos el ejercicio. Pero en aquellos sujetos en los que la función pulmonar en reposo ya es anormal, lo primero que teníamos que hacer es restablecer la normalidad en reposo mediante un tratamiento crónico y una vez que hemos conseguido que la función pulmonar en reposo sea normal, recomendaríamos, como en el caso anterior, la inhalación de una medicación que produce dilatación bronquial 15 o 20 minutos antes de comenzar el ejercicio. Por supuesto, un buen calentamiento es un elemento fundamental para prevenir o al menos atenuar la aparición de una crisis de asma. Y debe ser suficiente en intensidad y en duración. En cuanto a la intensidad, debe ser superior al 60% de la capacidad máxima, es decir, el número máximo de pulsaciones que en teoría tiene el deportista, y en cuanto a la duración, debe ser de al menos 15 minutos. Evitaremos la inhalación de aire frío y seco cuando esto sea posible. Si es un niño que va a empezar, podemos orientarlo hacia deportes acuáticos o hacia actividades que se realizan bajo techo. Podemos recomendar el uso de mascarillas, aunque en deporte el uso de mascarillas es complicado porque entorpece mucho y no siempre es posible. Y orientaremos también hacia deportes en los que sea factible el controlar un poco el aire ambiente para que sea un aire a una temperatura no muy baja. En cuanto a la dieta,
Recomendaremos no ingerir alimentos 2 horas antes de empezar el ejercicio, porque esto puede ayudar a que se desencadene una crisis. Y evitar la ingestión de marisco, melón y apio, porque son sustancias con una gran capacidad alergénica. En cuanto a la aptitud para el deporte, es significativo que el 11,2% del equipo olímpico de Estados Unidos en 1984 eran asmáticos, lo que ya nos está indicando que realmente las limitaciones para la práctica deportiva pues son muy escasas. La mayoría de asmas infantiles, de hecho, no impiden la realización de deportes sin ninguna restricción. Es conveniente siempre realizar test que nos permitan conocer el grado de aptitud de la persona para el deporte en función de las alteraciones que le provoca el ejercicio. Y, por supuesto, adoptar siempre todas las medidas preventivas que sean posibles. Orientaremos, como hemos dicho, hacia deportes acuáticos si ello es posible. Y tendremos siempre en cuenta que los deportes con mayor capacidad de provocar un asma son las carreras de 800 y 1500 metros, debido a la intensidad y a la duración que tienen este tipo de pruebas, y los deportes de alta intensidad realizados al aire libre y sobre todo si es en invierno. Y por último, para finalizar, decir que la prohibición del deporte en sujetos asmáticos es excepcional y que solo debe producirse en casos de asma grave con crisis muy frecuentes que están mal controladas por el tratamiento. Nada más y muchas gracias.